Alejandro publica en pie de página una historia que me parece a mí muy puntual y también pertinente en estos tiempos de movilidad humana y de pues migración y de tantas cosas que tienen que ver con lo que sucede en otros países, las violencias en otras regiones del planeta que de una u otra forma nos pegan a los mexicanos. Y una de esas historias es la que publicas, Alejandro, en pie de página. La nota se llama Los santitos migrantes como moneda de cambio del crimen organizado. Alejandro Mendoza Benítez, ¿cómo estás? Bienvenido a Momentum. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y pues nada, de hecho, sí, como lo mencionas, creo que es un tema que es muy pertinente tomando en cuenta el contexto de la pandemia, ¿no? Esto de la pandemia significó un cambio enorme dentro de la movilidad de lo que ya venía haciendo las rutas de las personas que emigran desde sus países. Y de alguna manera todo esto también ha forzado a que las estructuras criminales muevan pues también sus filas, ¿no? De alguna manera. La historia que se aborda dentro de ese reportaje llega precisamente en el Estado de México, que formula como una de las principales rutas, ¿no? Y si no, pues la principal, porque de alguna manera el hecho de abordarlo a través de lo que es la Bestia, este tren de carga y descarga, de alguna manera lo hace también un proceso más barato, por así decirlo. También estamos hablando de que es la ruta más larga, pero pues nada, hay diferentes contrastes que se abordan a lo largo del reportaje y que creo que, pues como lo mencionas, son muy pertinentes. Alejandro, ¿por qué los santitos? ¿De dónde Pues, viene ese nombre? Pues fíjate, todo surgió a través del testimonio, específicamente de la persona que decidió mostrar un poco lo que es esta parte del proceso, el antes y el después de cuando son reclutados. eh, y justamente mencionaba que al finalizar las actividades a las que son destinadas estas personas, posiblemente uno de las finalidades que tienen es terminar como una parte del culto a lo que en este caso es la Niña Blanca o la Santa Muerte, ¿no? Este proceso de culto también tiene significaciones varias, ¿no? Estamos hablando de que no meramente se remonta a aspectos negativos como es la magia negra o el santerismo, sino también que puede ser incluso utilizado para términos de protección, ¿no? Protección de los hijos o protección de personas allegadas a quienes de alguna manera, este, pues creen en la Santa Muerte y de alguna manera creen que al hacerlo se protegen, ¿no? Estamos hablando de personas migrantes que vienen de Centroamérica, que lograron llegar a las inmediaciones de la capital del país, al Estado de México en concreto, y que pues han sido reclutados por bandas de delincuencia organizada una vez que llegan a estas zonas, que pues, son zonas de hace muchísimos años, que es de tradicional estadía de migrantes, hablamos de Lechería, Tultitlán, Huehuetoca, todo lo que es a lo largo de este tren de carga que va hacia el noreste del país y que es una de las rutas más socorridas, la más corta en realidad, la más larga la del Pacífico. ¿Cómo es este proceso? ¿Qué te contaron estos migrantes con los que hablaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué les obligan a hacer más bien, Alejandro? Sí, realmente lo que se comentaba es que el proceso de abordaje pues va completamente avanzando conforme es la ruta, ¿no? Lo que es de Tultitlán es donde hay ese principal acercamiento, debido a que la casa del migrante San Juan Diego Cotopaxi, auspiciado por en este caso la arquidiócesis de Cotitlán, se encontraba en Tultitlán, al menos hasta años anteriores. Posteriormente se traslada esta casa del migrante al municipio de Huehuetoca, pero los migrantes, al no tener conocimiento de esto, siguen llegando a Tultitlán. Esto hace que queden a la deriva completamente y sean de alguna manera más fácil de abordar. Este proceso de abordaje se lleva ahí y lo que comentan es que se trasladan a otro municipio del que no quisieron dar referencia por temas de seguridad, porque incluso al momento de dar este argumento, pues ellos mencionan que son de alguna manera, eh,
pues vigilados de alguna manera, han sido seguidos durante su proceso porque ya no tienen como tal actividad libre, ¿no? Estamos hablando de que las actividades que ellos realizan se registraron como el sicariato o la venta de droga entre las más comunes. Esto por la pelea de la plaza, por así decirlo, y pues esto queda documentado desde las conferencias matutinas y estos reportes de seguridad, ¿no? En donde al menos en la parte del norte del Estado de México, lo que es los municipios de Zumpango, Huehuetoca, Cuautitlán, Teoloyucan, han sido zonas de debate entre lo que es la familia y el cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ha provocado un confrontamiento y también a su vez la exposición aún más inminente de las personas migrantes. Posteriormente llegan algunas personas a la casa del migrante del municipio de Huehuetoca. Sin embargo, también los reportes indican que la llegada de las personas migrantes, que antes oscilaba entre las 300 personas, ahora oscila entre las 30 y 40 personas, o sea, ha reducido de manera significativa. Y esto debido a que pues es un territorio, digamos, amplio entre Tultitlán y Huehuetoca y no es tan, pues conviene, por así decirlo, realizar el recorrido, realizar el descanso en casas que de alguna manera prestan sus servicios en el municipio de Tultitlán y de ahí desplazarse a través de la Bestia cuando continúan su recorrido directamente hacia el norte, ¿no? Hacia Guanajuato. Vale, Alejandro. Entonces, a estos migrantes que son reclutados por estas bandas locales de delincuencia organizada, les obligan a transportar droga y a otras labores que tengan que ver con el control del territorio, como le llaman, el control de la plaza, ¿no? Sí, realmente el mismo proceso y la misma venta y distribución se lleva a un nivel local, podremos decir, ya que también dentro del el reportaje se logra narrar que realmente no se quedan mucho tiempo en zonas específicas, sino son desplazados de manera rotativa. Y esto puede ser incluso, pues, dependiendo de quienes los dirijan o los coordinen. En este caso, se tiene de alguna manera el registro a través de los testimonios de que son los cabecillas, ¿no? Cabecillas de estas pandillas que lograron de alguna manera pactar con miembros del crimen organizado y se reduce a células locales de alguna forma. Esto conlleva a que, sí, sí, te iba a interrumpir. No, no, adelante, por favor, sí. Ajá. Esto de alguna manera hace que ganen el espacio de estar aquí, al menos en el territorio, y posteriormente se decidirá si tienen este salto, este brinco, a ser pues ya sicarios, ¿no? De alguna manera es un proceso de seguimiento que se les da y de alguna manera todo eso era lo que derivaba en que si eran ofrecidos como, pues ahora sí que como ofrenda, o de alguna manera se hacía otra acción con ellos. Era una línea muy delgada, demasiado delgada. ¿Cómo es eso de ofrecerlos como ofrenda? ¿A qué te refieres? Sí, él mencionaba, en este caso, Marlon, como fue el nombre que se decidió para referir a la persona que ofreció su testimonio, mencionaba que de alguna manera, cuando ellos entran, se ven inmersos en un proceso pues, entre capacitación y, y de alguna manera están expuestos al crecimiento, ¿no? O sea, pueden ir escalonándose. Cuando ellos llegan a cometer algún error o llegan a simplemente ya no servirles, como él me mencionaba, estas personas los trasladan al municipio del norte. En este caso no se tiene referencia exacta de a qué municipio se refería, simplemente hubo señalizaciones, pero nada exacto, a municipios del norte en donde se encuentran altares a la Santa Muerte. Estos altares de la Santa Muerte, hasta donde me comentaba, son auspiciados, bueno, se congregan personas de alguna manera que son afines a la Santa Muerte, pero también realizan prácticas que tienen que ver con el uso de los restos óseos de estas mismas personas para trabajos, como la santería o la brujería. Y en este caso, esto era el por qué él me comentaba que había este proceso de que ellos los llamaran los santitos, porque él justamente se había salvado anteriormente de, de estar en un altar. Él me comenta que él por cuestiones que igual no quiso referir,
lo mandaron a traer a través de uno de estos mensajeros que tienen. Sin embargo, esta persona que lo tiene que llevar se equivoca de persona y se lleva a uno de los que él sabía que estaba ahí, también persona migrante, hasta donde él refiere. Esta persona migrante se la llevaron y posteriormente fue asesinada y él tuvo conocimiento de que terminó siendo utilizados algunos de sus restos porque específicamente son algunos de los restos, no son todos los del cuerpo, ¿no? Específicamente para cada trabajo utilizan ciertas partes del cuerpo y entonces él comenta que tiene conocimiento de eso. Posteriormente también menciona que él fue llevado, le enseñaron completamente cómo es que, él me comenta que le enseñaron algunas fotografías, él me mencionaba de cómo los ponen y cómo terminan. Específicamente cuando decía eso, señalaba un poco el proceso de hacerles cortes en las coyunturas y por eso es que también el tema del reportaje es una coyuntura del crimen organizado, ¿no? Haciendo referencia un poco a eso, porque también de alguna manera eso tenía que ver con el cómo son utilizados sus restos. En algunos casos te tiene también registrados algunos casos que fueron de alguna manera unados, no unados al reportaje, pero de los que se tiene conocimiento para la verificación de la historia, que incluso hay personas a las que no meramente son migrantes, pero que de alguna manera también tuvieron un uso en particular, ¿no? Por así decirlo. Es algo que realmente se salió un poco de lo que pensábamos que íbamos a lograr con esta historia, pero me parece muy importante que se visibilice, ¿no? También este proceso que de alguna manera ha tenido un contraste cultural, por así decirlo. Se mencionaba que no tendría que ver con prácticas de la cultura prehispánica, tampoco tendría que ver con cuestiones que tengan que ver pues con lo que son las creencias ante los ángeles, ante otros tipos de religiones, y no meramente tenía que ser algo de magia negra, pero sí principalmente sería referido a que es una parte de cómo se utiliza dentro de lo que es la región, ¿no? Ya creo que sería cuestión de analizar más a fondo este proceso cultural a través de lo que ha sido pues este proceso de migración, ¿no? De estas personas que son los miembros de la EMS y que de alguna manera han venido aquí y han pactado con los miembros del cártel. Vale, pues Alejandro Mendoza, muchas gracias por esta participación en Momentum. Habrá que revisar muy bien este reportaje que se publica en pie de página. Y pues nada, pues gracias por tu participación y ahí seguimos en comunicación, Alejandro. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio y pues nada, seguimos en contacto. Hasta luego, Alejandro. Cuídate Hasta mucho. luego. Hasta luego.